Amén. Toda la gloria sea dada a nuestro Dios. Para eso nos hemos reunido, para glorificar al Señor de manera colectiva, como iglesia comprada a precio de sangre. Me gustaría que se pongan sobre sus pies. Una vez, luego me gustaría que ustedes le estén leyendo. Dice el texto: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ustedes. Amén. Vamos a orar. Padre, la gloria es suya, siempre ha sido suya. Usted es el Dios de gloria, Dios del universo, creador del cielo y de la tierra, sustentador y gobernador de todas las cosas. Usted, Señor, nos ha creado, nos sostiene y nos ha comprado a precio de sangre. Sangre de su Hijo Jesucristo. Oh Padre, y usted a Él le ha hecho Señor y Cristo. Él es el Señor de la creación, pero también el Señor de su iglesia. Padre, nos hemos reunido en esta mañana como siervo suyo, como iglesia suya, como hijos suyos, redimidos por la sangre de Cristo, para celebrar la gloria de su Hijo Jesucristo. Día que usted escogió para entronar a Cristo por toda la eternidad. Y hoy nosotros venimos aquí a escuchar su palabra. Háblenos, Dios, y permítanos, Padre, serle agradable en este día. Ayúdenos, Padre. Permítanos que su Cristo sea exaltado y que usted se lleve la gloria, Padre. Que su iglesia sea bendecida y al ser bendecido usted sea más glorificado en medio de nosotros. Ayúdenos, Padre. Traiga salvación. Que muchos vengan al conocimiento del Señor Jesucristo y así obtengan la vida eterna. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pueden sentarse, amados. El propósito del libro de Juan es el tema de esta mañana, el propósito del libro. De una forma u otra, el propósito del libro de Juan ha sido citado, ha sido observado, ha sido mencionado durante toda esta serie. Y lo hemos citado desde el principio por lo que es el propósito del libro. Y recuerdo que en la primera exposición el pastor Jensi estuvo llevándonos a ese propósito. Y aunque no expuso el propósito del libro per se, sin embargo nos estuvo llevando allí para que sepamos hacia dónde vamos a estar apuntando durante cada exposición de esta serie. Pero no solamente al inicio de esta serie, sino que cada exposición que hemos
hecho aquí, cada predicación, cada sermón que los pastores hemos estado exponiendo delante de ustedes, hemos estado apuntando a este texto que vamos a estar viendo en la mañana de hoy. No solamente en la introducción, no solamente en cada exposición del Evangelio de Juan se hace cita de esta declaración, sino que hoy mismo, entonces, el propósito del libro tiene su lugar. Pero no solamente que tiene su lugar en la serie de exposiciones que nosotros en nuestra sabiduría efímera y corta decidimos, pero vamos a escoger un día para hablar del propósito del libro, sino que el autor divino llevó a este escritor humano a plasmar el propósito de manera directa y específica en la presentación del relato del Evangelio de Juan. Y la mañana de hoy nos vamos a enfocar, amados hermanos, en dos encabezados para ver el propósito de este libro de Juan. Dos encabezados para desarrollar estos dos versículos, versículo 30 y versículo 31. ¿Cuáles son los dos puntos o las dos cosas que vamos a estar viendo para desarrollar? En primer lugar, vamos a estar viendo el desarrollo del propósito según estos dos textos. Y en segundo lugar vamos a ver la naturaleza del propósito, El texto nos presenta estos dos elementos. Nos presenta cómo Juan escogió presentar el propósito de su escritura y nos presenta también la naturaleza de este propósito. ¿Cómo es este propósito? Veamos entonces en primer lugar el desarrollo del propósito del libro de Juan. Cada exposición, cada tesis, cada presentación escrita o de manera oral, ya sea al principio o al final, se arroja el propósito. Hacia dónde queremos ir, qué es lo que se quiere lograr, cuál es la conclusión final que quiere el autor o el expositor que nosotros nos llevemos hacia la casa. Eso se presenta. Y luego entonces eso se justifica o se presenta el cómo se va a llevar a cabo la presentación de ese propósito. Bueno, Juan en estos dos textos nos presenta el propósito del libro, pero también nos presenta o nos recuerda cuál elemento él escogió para llevar a cabo y presentar el propósito de su libro, de su relato del Evangelio. Veamos en primer lugar entonces el desarrollo del propósito. El texto dice, versículo 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. ¿Cuál es el elemento que Juan escoge para presentar el propósito? Bueno, el elemento que Juan escoge para presentar su propósito en su relato del Evangelio es el elemento de las señales del Señor Jesucristo. Juan está ordenando su idea para presentar a Jesucristo al mundo, para dar a conocer la persona de Cristo, para dar a conocer la misión de Cristo. Y él escoge, él reduce el tema, como nos dicen los consejeros o
¿cómo se llama lo que acompaña a uno en la tesis? Los asesores. Que uno va y lleva una página del tema de su tesis. Muchacho, tranquilo. Y no nos dice la clave hasta que nosotros vayamos 2, 3, 4, 8 veces a Santo Domingo. En la última él nos dice, mira, lo que tiene que hacer es esto. Nosotros tenemos experiencia de lo que estudiamos en Santo Domingo. Pero la idea de ellos nos dicen, al final es, mira, con esta frase, con esta declaración, tú escoges y es suficiente para presentar todo lo que tú quieres, para justificar luego lo que tú quieres. Bueno, Juan, en su sabiduría dirigida por el Espíritu de Dios, él escoge un elemento de la vida y ministerio del Señor Jesucristo. Y lo que escoge Juan para presentar este propósito son las señales del Señor Jesucristo. Las señales del Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿qué es o qué son las señales en el Evangelio de Juan? Pudiéramos verlo en todos los evangelios. ¿A qué se refiere el texto cuando nos habla de señales? Bueno, si nosotros observamos en Juan capítulo 2, nosotros podemos ver una definición directa partiendo de las Escrituras. ¿Qué son las señales? ¿Qué son las señales? El versículo 16 del capítulo 2 dice el texto: y digo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acercaron sus discípulos. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestra ya que hace esto? ¿Qué señal nos muestra ya que hace esto? En sentido general, nosotros podemos decir que a lo que Juan se está refiriendo son a esa obra milagrosa que el Señor Jesucristo hizo a través de todo su ministerio. Pero cuando vemos el Evangelio de Juan, nosotros podemos concluir que las señales del ministerio del Señor Jesucristo son obras que muestran, o son obras realizadas por el Señor Jesucristo, obras milagrosas realizadas por el Señor Jesucristo, que muestran su deidad y misión de parte de Dios. Esas son las obras, esas son las señales. Son obras milagrosas realizadas por el Señor Jesucristo que muestran su deidad y su misión de parte de Dios. De manera que cuando Juan escoge esto, él está pensando en su mente: yo debo de presentar que Jesucristo es Dios. Yo debo de presentar que Jesucristo viene de parte de Dios. ¿Qué escojo? Juan entonces escoge las señales, estas obras milagrosas que demuestran esas cosas, que demuestran esas cosas. ¿Cuáles cosas? La deidad de Cristo y la misión de Cristo. En cuanto a la definición. Ahora, estas señales tienen alguna característica según el texto. ¿Qué es lo primero que nosotros observamos en el texto acerca de esta señal? Podemos decir una sola característica y desarrollar lo que el texto presenta. Estas señales del Señor Jesucristo, que eran para mostrar su deidad y misión, eran señales irrefutables. Eran señales o fueron señales irrefutables. ¿Por qué decimos eso? Que eran señales irrefutables. Bueno, el texto dice, en primer lugar, hizo además Jesús muchas otras señales. Hizo además Jesús muchas otras señales. ¿Por qué eran irrefutables? Por su cantidad. Por su cantidad. No estaba en duda. No fue que hizo una. No fue que hizo dos. No era que a veces él lo hacía. No, el texto presenta a Juan aquí, aunque va a poner en paralelo
esa señal que él escribió con aquella que no están escritas, pero él no está desmintiendo. Él la está afirmando, él está diciendo, hizo Jesús muchas otras señales. Y el paralelo aquí no es la mucha y la que él citó como verdadero o falso. No, aquí el paralelo es mucha que hizo y otra que yo escribí. Recordemos que él tiene una tesis. Él tiene una tesis y lo va a justificar eso. Ahora en su planteamiento él está diciendo, él hizo muchas. No fueron una, no fueron dos. Todo el ministerio de Cristo fue caracterizado por sus obras milagrosas que mostraban, que presentaban evidencia de que Él era quien era y que había sido mandado para el cumplimiento de la misión de Dios. Le digo la comparación, pero el Señor Jesucristo no era como estos supuestos milagreros de hoy día. No eran como ellos, que vienen con un testimonio. Yo hice en Jimaní, yo hice en Ecuador, porque ahora se venden. Y hay cruzada milagrosa. Y tú le pones a contar, explícame. No la pueden contar con el primer, ni con el miñiqui. Y si comienza a contarle, pues tu pregunta, ¿qué fue? ¿Y qué fue que pasó? ¿Cuál fue el milagro? No sé. Había mucha gente. La gloria de Dios se manifestó allí, sí, pero ¿qué pasó? Bueno, las señales del Señor Jesucristo eran irrefutables. En primer lugar, no porque eran pocas, eran muchas. Eran muchas. Y esa cantidad de señales nos hablan de su poder. Nos hablan de quién es Él. Nos hablan de la naturaleza de su ministerio. Y dejan a los hombres de su generación sin excusa. Gracias, Miguel. ¿Qué pasó ahí, Juan? No te enojes, recuerda la escuela dominical. Eran muchas. De hecho, aunque Juan aquí en esta primera parte lo que está citando de las otras muchas señales que él hizo y que él no le escribió, aquí mismo en el texto, en el capítulo 2, texto que citamos, versículo 23 dice el texto, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Viendo las señales que hacía. Eran muchas. Pero no solamente esto, el texto dice que una de las cosas que Nicodemo le presenta, dice el texto, vino Jesús de noche, versículo 2 del capítulo 3. Y le digo, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué es lo que nos presenta este texto? ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? Es que el ministerio del Señor Jesucristo era caracterizado por las muchas señales que hacía. Esto no era cuestión de Nicodemo nada más. De hecho, cita anteriormente que los judíos vieron muchas señales. Y Nicodemo se presenta ante el Señor Jesucristo de noche y le dice, nadie puede hacer las obras que tú haces. Estas muchas señales, estas señales que tú haces. Estas muchas señales del Señor Jesucristo eran características de su ministerio. Obviamente, como vamos a ver, según el desarrollo del texto, no era para que la gente se enfocaran en esas cosas per se, sino que estas señales estaban revelando una cosa. Estaban revelando su persona, estaban revelando quién era, para qué vino. Eran señales irrefutables. No solamente que eran señales irrefutables, sino que eran señales irrefutables no solamente eran señales irrefutables por su cantidad, sino que eran señales irrefutables por el testimonio,
por el testimonio. La Escritura no solamente revela la cantidad de las muchas señales que Él hizo, sino que también las Escrituras plasman, nos dejan ver el testimonio, los testigos de esas señales que testifican que eran verdad. ¿Qué dice el texto? Dice el texto, hizo además Jesús muchas otras señales. Y dice el versículo en primer lugar, en presencia de sus discípulos. No eran unas señales que eran muchas y que nadie lo sabía. No, dice el texto que era en presencia de sus discípulos. Y de hecho, una de las características del ministerio del Señor Jesucristo es que el ministerio del Señor Jesucristo va constantemente acompañado de grandes multitudes. Pónganse a observar. Vean los relatos del Evangelio del Señor Jesucristo y estudien la vida del Señor Jesucristo. Una constante que se repite, ¿saben qué era? Grandes multitudes. Grandes multitudes. Grandes multitudes. Ahora bien, Juan aquí está diciendo que Él la hizo en presencia de sus discípulos. Y ahora, nosotros 2023 quizás no tenemos peso de eso. No vemos tanto el peso. Pero así como nosotros somos la generación de este tiempo y un día no estaremos y nuestra persona, nuestro argumento, nuestro impacto no servirán de nada para ciertas discusiones, eso no quiere decir que no es verdad lo que estamos pasando ahora. ¿Están entendiendo el asunto? Lo que le estoy diciendo es que aunque nosotros no veamos el impacto de la vida de los discípulos, del testimonio de los discípulos, la realización de la señal del Señor Jesucristo en presencia de los discípulos nos dice que eso es verdad. Porque a través de la historia de la iglesia, de hecho, lo que se quiere es caricaturizar, relajar, bromear, tirar por el suelo de manera sarcástica. Eso es milagro, pero nadie puede mentirlo. Porque hubo una generación que presenció. Y esa generación que presenció testificó de ese hombre y su misión. Y el fundamento de su testimonio fue su obra. Eso es lo que dice el texto. Porque Juan dice eso. Bueno, no fueron milagros, no fueron señales, solitarios. El Señor Jesucristo obró señales, milagros, obra potentosa para manifestar quién Él era y su misión. Pero no solamente que estuvo en presencia de sus discípulos como testimonio o como testigo, sino que estas señales son irrefutables por sus testigos que escribieron, por los testigos que escribieron. Dice el versículo, las cuales no están escritas en este libro. ¿Están entendiendo? Las cuales no están escritas en este libro. ¿Qué es lo que se asume entonces? Que están escritas en otros. Que están escritas en otros. Que otro relató. Y esa es la idea que presenta Juan aquí. Yo me voy a enfocar me enfoqué en la que me enfoqué. Pero Él hizo otras muchas. Y esas otras muchas tienen dos características. Fue en presencia de sus discípulos. Y aquí no están escritas en mi relato. Se escribieron, se plasmaron. Y así como tenemos aquí en Juan, la tenemos en Mateo, en Marcos, en Lucas. Y otros relataron. Y aunque el propósito de Marcos es un propósito quizás diferente, presentado de manera diferente, pero si algo vemos en Marcos es el relato de los grandes milagros, de las grandes obras del Señor Jesucristo. Otro escribieron.
Escritura que por el testimonio de los mismos apóstoles, por el Espíritu Santo, son escritura inspirada. Escritura inspirada, infalible, sin ningún defecto, con la autoridad divina, con la pureza del cielo. ¿Qué escribieron en esos otros libros? Las señales, las obras milagrosas del Señor Jesucristo que mostraban su deidad y misión, fueron escritas. Juan aquí nos está diciendo en qué consistían esas señales. Ahora él dice aquí, pero estas se han escrito, perdón. No solamente apunta a la escritura de otros y otras señales, sino que él dice, estas se han escrito. Estas se han escrito. Haciendo un énfasis entonces de que estas señales son irrefutables porque han sido plasmadas en las escrituras. Han sido plasmadas en las escrituras. Y Juan selecciona varias de esas señales. Señales que nosotros hemos expuesto, señales que han sido presentadas. En la primera parte de este evangelio, desde el capítulo 2, hasta el capítulo 11, nosotros hemos visto estas exposiciones acerca de las señales del Señor Jesucristo. Nosotros vimos cómo el Señor Jesucristo convierte el agua en vino. Nosotros observamos cómo Él purifica el templo, y es en ese contexto que les piden, que le demandan señal. Nosotros observamos cómo el Señor Jesucristo sana al hijo del noble, cómo el Señor Jesucristo hace andar a un paralítico, cómo el Señor Jesucristo alimenta a más de 5,000 personas, cómo el Señor Jesucristo hace ver y da vista a un ciego de nacimiento. Nosotros observamos cómo el Señor Jesucristo resucitó a Lázaro de entre los muertos. Ahora, cada una de esas cosas, cada una de esas obras milagrosas, lo que hacían era apuntar quién era Cristo. ¿Quién era Cristo? Y como dijimos en la introducción de este capítulo 20 de Juan, la más grande señal que el Señor Jesucristo hizo para mostrar quién Él era fue su propia resurrección. Su propia resurrección. De hecho, cuando los judíos le dicen qué señal hace, ¿usted sabe cuál señal él le dice? ¿Cuál es la señal que él le dice? Versículo 17, versículo 18. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestra? Ya que hace esto, la obra de purificación del templo. Él dice el versículo, respondió Jesús, versículo 19 del capítulo 2, y les digo, destruid este templo y en 3 días lo resucitaré. ¿De qué señal Jesucristo está hablando? ¿De qué evento el Señor Jesucristo está hablando ahí? Obviamente, más adelante, el texto dice ahí mismo, luego sus discípulos entendieron sus palabras. Luego que ¿qué? Luego que Él resucitó. De manera que la resurrección de Cristo es la mayor señal para testificar quién es Él. De hecho, como dice el mismo libro de Romanos, que Él fue declarado Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. Por la resurrección de entre los muertos. De manera que Juan escoge los milagros, las señales, para desarrollar su propósito. Veamos entonces en segundo lugar, ¿cuál es la naturaleza del propósito del libro de Juan? ¿Cuál es la naturaleza del propósito del libro de Juan?
Lo primero que nosotros observamos en el propósito del libro de Juan es que es un propósito declarado. Es un propósito declarado. Y a nosotros los expositores, los predicadores, los que siempre tenemos que estar estudiando algún libro, las escrituras, lo tenemos que exponer. Nos encanta que nos la pongan así de fácil. Ese es un propósito declarado. Juan dice claramente, el propósito por el cual yo he escrito esto es esto. Y aquí está, dice el texto, versículo 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es claro, una simple lectura, no como otros libros, que debemos de ver cuál es el énfasis, debemos de ver cuál es la idea que se repite, debemos de ver cuál es el evento que marca, debemos de ver las pausas. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted cuál es el propósito de Mateo, bueno, tendríamos que pensar. ¿Cuál es el propósito de Marco? También tendríamos que pensar. De Lucas, de cualquier otro libro. Este libro claramente nos dice, yo he escrito este relato para esto. ¿Y ustedes saben algo? El propósito de este libro es suficiente para que el mundo entero conozca a Cristo y se rinda ante Él. Se rinda ante Él. No es complicado. No es complicado usted saber qué es lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere para con el Señor Jesucristo? Es un propósito definido. Es un propósito aclarado. Es un propósito anunciado. Es lo primero que vemos. Aunque este propósito es desarrollado a través de secciones. Secciones con estas señales milagrosas. Secciones con las declaraciones del Señor Jesucristo acerca de quién es Él. Y podemos observar todas estas señales y qué presenta y cuál era el resultado. Fe, incredulidad. ¿Cuáles eran las declaraciones y cuál era el resultado ante esas declaraciones? Fe, incredulidad. Si no tuviéramos este propósito declarado, puede ser que nosotros tuviéramos la misma conclusión. Pero qué bueno que el Señor en su gracia nos dejó el propósito del libro de Juan declarado. Amén. Declarado. En segundo lugar, ¿cuál es la naturaleza de este propósito? No solamente que es declarado, sino que este propósito es un propósito múltiple. Es un propósito múltiple. ¿Y a qué me refiero con que es un propósito múltiple? Bueno, que tiene diferentes propósitos. Que tiene más de un propósito. Veamos en primer lugar, este propósito que es múltiple. ¿Cuál es uno de esos propósitos según lo que podemos nosotros observar en el versículo 33? Lo primero que nosotros observamos que Juan tiene en su mente es que él ha escrito su relato del Evangelio para exaltar a Jesucristo y mostrar su deidad. Juan ha escrito el relato de su evangelio para exaltar, para alabar, para poner en el más alto tope la persona de Jesucristo, mostrándonos su deidad. Versículo 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Y dice el texto, el Hijo de Dios. Y esa coma, según Ambioris y los matemáticos no, gramático, hay coma explicativa. Así es. Hay coma parentética. ¿No, verdad? Esa coma es una coma explicativa. Dice el texto, para que creáis que Jesús es el Cristo. Y si pudiéramos nosotros decir, ¿quién es el Cristo? El Hijo de Dios.
¿Están entendiendo? El Hijo de Dios. ¿Qué es lo que Juan entonces quiere decirnos al mostrarnos este propósito? Juan tiene como propósito exaltar a Cristo. Exaltar a Cristo, no diciendo que Él es el mejor hombre, no diciendo que Él es el mejor ángel, no diciendo que Él es el mejor profeta, no diciendo que Él es el mejor aquí bajo del cielo. Y realmente Él es el mejor. Él es el más exaltado, Él es el Rey del Rey, Él es el Señor de señores, Él es el profeta del profeta. Él es el verdadero Hijo de Dios. Pero más que eso, más que Rey terrenal, más que mejor profeta, más que mejor juez, Él es mejor, todo eso Él es mejor. Él está por encima, ¿saben por qué? Porque Él es Dios encarnado. Porque Él es Dios encarnado. Nuestro Cristo es Dios encarnado. Y Juan no está procurando darle el mejor lugar debajo del cielo. No, Juan está claro de quién es Él. Y lo está exaltando como Dios, como lo que Él es. Exaltar al Señor Jesucristo, su deidad. Y de hecho, al presentar, al escoger las señales que Él escogió, nos dice cuál es su propósito. Porque Juan escoge los elementos de la creación. Y escoge los elementos de la creación para poner a Cristo sobre la creación. ¿Y quién es el único que está sobre la creación? Dios. 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 Dios fue que hizo el agua y Él es el único que puede hacer del agua vino. Él es que hizo al hombre. Él es que hizo al hombre. Él hizo el cuerpo. Él nos hizo todos los elementos del cuerpo. Y es por eso que Cristo, a alguien que sea ciego de nacimiento, Él le puede dar vida. Él le puede dar vida. Él es que da vida. Él es que hizo el cuerpo. Y alguien que haga el cuerpo, ¿cuánto más no va a levantar un cuerpo paralítico para que ande? ¿Están entendiendo? Él escoge esos elementos para decir, Él es el Señor de la creación. Él es el Señor de la creación. Él es el Dios de Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio Él era Dios y estaba con Dios. Y era Dios. Y Juan entonces, desde su inicio está diciendo, Él es Dios. Él es el Cristo. Él es el Hijo de Dios. Él estaba en el principio creando. Y luego con esa declaración entonces Él desarrolla y justifica la deidad de Cristo, haciendo vino del agua, sanando, dando vista al ciego, parando un paralítico, trayendo de entre los muertos a un hombre. Pero no solamente eso, sino que el enemigo que apareció en Génesis capítulo 3, trayendo muerte, ¿sabe qué Él hizo? La venció con la resurrección de entre los muertos de Él mismo. Él es Dios. Él es Dios. Nuestro Cristo es Dios. Y Juan tiene como propósito mostrarnos la deidad de Cristo, exaltar al Señor Jesucristo, mostrándonos quién es Él y cuál es su misión. Él es el Cristo. Él es el enviado de Dios. Amados hermanos, no quitemos nuestra vista de Cristo. No quitemos nuestra vista de Cristo. Aferrémonos de la declaración de Pedro. ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? Si estoy sufriendo, no tengo a dónde ir. Si estoy mal físicamente, si no tengo salud, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? Es como alguien dijo, las pruebas, los problemas, las dificultades, la muerte, todo lo que sucede en los cristianos aquí en esta tierra. Es como estar es como tener un fin de semana en un hotel malo. ¿Están entendiendo cuál es el asunto? Usted está en un hotel.
Usted está en un hotel. Ay, pero el servicio. Ay, pero tuve que llamar varias veces a que me prendan el aire. Ay, pero salí y encontré la misma sábana. Ay, pero la piscina le vi tal cosa. Ay, pero fui a pedir una piña colada sin alcohol. Y toda esa queja que nosotros decimos en los hoteles malos. No, vamos a ser honestos. Pero ¿saben algo? ¿En dónde estamos? En un hotel. En un hotel. Es igual al cristiano. Si tenemos a Cristo, no importa la vicisitud, no importa la prueba, no importa el inconveniente, no importa la muerte, no importa las enfermedades, no importa nada de eso. No importa nada de eso. Yo estoy asegurado. Estoy aquí, estoy en un hotel de 2 estrellas, de 1 estrella, pero estoy. Y un día, estaré en un lugar, cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia. Prometido por el Cristo de la cruz. Por nuestro Cristo. Juan procura exaltar y mostrar la deidad de Cristo y diciéndonos, Él es el enviado de Dios. Crean en Él. Y esto es lo segundo de este propósito múltiple. En segundo lugar, llevar al hombre a creer en Jesús como el enviado de Dios. Si algo nosotros debemos de hacer con Cristo es venir a Él. Si algo usted debe de hacer con Cristo, amado amigo que está con nosotros o nos escucha, el propósito de este evangelio es llevarnos a nosotros a creer. A creer que Jesús es el Cristo, el enviado de Dios. De hecho, no solamente el evangelio de Juan, toda la escritura apunta a este propósito. Toda la escritura apunta a este propósito. El Antiguo Testamento lo que hace es apuntar a Cristo, para que nosotros veamos quién es Él, para que nosotros veamos su persona, para que nosotros veamos su cumplimiento. ¿O acaso no es eso que Él le dice a los de camino en Maú? Oh, insensato y tardo de corazón, para creer lo que las escrituras, lo que los profetas han dicho. Y dice el texto, y comenzando desde Moisés, siguiendo por los profetas, por todas las escrituras, le contó, le enseñó lo que de Él se decía. Es el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, los relatos del Evangelio. ¿Sabe de qué Evangelio que es? El Evangelio de Jesús. Toda la escritura, las cartas, si nosotros observamos la carta en Romanos, nos habla de que ese evangelio que fue prometido en el Antiguo Testamento, que fue testificado por los profetas, ¿sabe de qué evangelio? De Jesús. El testimonio de los profetas, la escritura de los profetas, mayores, menores. La profecía, todo lo que se habló, toda la revelación de Dios en el Antiguo Testamento era para mostrar a Cristo y que los hombres de toda la generación crean en Cristo. Crean en Cristo. De hecho, desde Génesis, cuando el texto dice será bendición, ¿ustedes saben cómo iba a ser bendición? Por el descendiente de Abraham. Será bendición. Y hoy nosotros, República Dominicana, estamos incluidos. Hoy nosotros estamos allí. ¿Ustedes saben por qué? Porque en nosotros se ha cumplido el propósito de toda la escritura. Hemos visto a Cristo y hemos creído en Él. Desde República Dominicana. Desde República Dominicana. Toda la escritura apunta a Él. No solamente el Evangelio de Juan. Apocalipsis concluye diciendo, esta es la revelación ¿de quién? De Jesucristo. Esta es la revelación de Cristo. Y luego dice bienaventurado. Bienaventurados los que leen y oyen la profecía de estas profecías. Al final toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la escritura tiene el mismo propósito. Que el hombre crea en Cristo. Que el hombre vea a Cristo. Vea quién es Él. Que vea su deidad. Que vea su misión y se aferre a Él. Sin embargo, debemos de ser honestos, que es Juan el más enfático en este sentido.
Es Juan quien puntualiza con mayor claridad el propósito, su propósito, demostrar la deidad de Cristo y su misión. En tercer y último lugar, ¿cuál es el propósito de Juan escribir su libro? No solamente exaltar al Señor Jesucristo mostrándonos su deidad, no solamente llevar al hombre a creer en Jesús como el enviado de Dios, sino que también Juan escribe su relato del Evangelio para conducir al hombre a la vida eterna en su nombre. Para conducir al hombre a la vida eterna en su nombre. Versículo 31. Versículo 31. Dice el texto: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, dice el texto, para que creyendo tengáis vida. Amén. Y dice el texto, en su nombre. Varias cosas ahí. Ese último propósito, dentro de ese propósito múltiple, es conducir al hombre a la vida eterna. Y él lo presenta que esa vida eterna se consigue mediante el creer. Mediante el creer, pero no mediante el creer, así yo soy un hombre de fe, yo soy una mujer de fe, yo creo mucho. No. Esa fe tiene un contenido. Esa fe tiene un fundamento. Esa fe tiene una roca, es como un ancla que usted no la tira al aire. No. Esa ancla que es nuestra fe, usted la tira, pero es para que se agarre aferrándose de la persona de Cristo y su misión. No es una fe neutra, no es una fe aérea, no es una fe vaga, no es una fe gris, no es una fe sin tener a dónde apuntar. Dice el texto, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y dice el texto, para que creyendo, ¿en qué? En Jesús, en lo que Él es, en lo que Él ha hecho, en lo que Él ha revelado en su palabra. Y dice el versículo, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y obviamente esa vida allí es vida eterna. Esa vida allí es la vida que Él ya anunció en el capítulo 17. Que Él es la vida eterna, el conocimiento de Él es la vida eterna. Ese conocimiento relacional, ese conocimiento de Señor a siervo, de Salvador a salvado. Ese conocimiento personal, ese conocimiento íntimo. Vida eterna. Vida eterna que es un sinónimo del nuevo nacimiento. Vida eterna que es un sinónimo de ser salvo. Juan quiere que el hombre sea salvo. Juan quiere que el hombre vuelva a nacer en Cristo. Juan quiere que el hombre tenga una comunión fructífera, que tengamos una comunión rica con Cristo, para que tengáis vida. Pero el último aspecto de esta declaración dice el texto, para que tengáis vida en su nombre. Para que tengáis vida en su nombre. ¿Y a qué se refiere el texto con que tengáis vida en su nombre? El texto lo que se refiere es para que tengamos vida en quién es Él. Para que tengamos vida en quién es Él, en su persona. Para que tengamos vida en la autoridad que Él tiene. Para que tengáis vida en su nombre. ¿Y cuál es el nombre de Jesús? Él es el Cristo. Él es el Cristo. Él fue el enviado de Dios. Él fue el designado por Dios. Esa es su autoridad. ¿A quién lo envió? ¿Quién te envió? Dios lo envió.
¿Ustedes recuerdan que eso es una forma de buscar autoridad y dar permiso? Vine aquí, ¿quién te envió? Él es el enviado de Dios. A mí me envió Dios. Pero no solamente que Él es el enviado de Dios, dice el texto, Él es el Hijo de Dios. Y esa expresión allí, Hijo de Dios, lo que está hablando de que Él es Dios mismo. Él es Dios mismo. Entonces cuando dice el texto, para que tengáis vida, ¿saben dónde está esa vida? En su nombre, en su carácter, en Él, en su obra, en su gloria, en su autoridad. Porque nadie más tiene nombre para dar vida. Nadie más tiene nombre para dar vida. Y esa idea de que nadie más tiene nombre para dar vida es que nadie más tiene autoridad para dar vida eterna. Nadie más tiene autoridad para transformar un corazón de piedra a un corazón de carne. Solo Cristo. Nadie más tiene autoridad en depositar fe en medio de un corazón desierto y hacer que crea en Él. Nadie más. Él tiene autoridad. Nadie más tiene autoridad de darle vida eterna a un hombre o a una mujer que está perdido en sus pecados. Solo Cristo tiene autoridad. Solo Él tiene autoridad. De hecho, eso es lo que dice el texto en Juan capítulo 17, versículo 2. Dice el texto, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna. ¿A quiénes? A todo lo que le diste. ¿Sabe quién que tiene autoridad? Cristo. Él le ha dado potestad sobre toda carne. ¡Wow! Él le ha dado potestad sobre toda carne. Sobre toda la humanidad. Cristo tiene potestad. Y el texto dice, ¿para qué? Dice, para que dé vida eterna. Amén. Para que dé vida eterna. Ese nombre de Cristo es el nombre que está sobre todo nombre. Y es delante de ese nombre que toda rodilla se ha de doblar. Y toda lengua confesará que Jesucristo es ¿qué? El Señor, el de la autoridad, en quien hay que creer. Ese nombre que Él tenía antes de la creación. Ese nombre y autoridad que Él se ganó por su obra bendita, viviendo perfectamente para Dios, muriendo por los pecadores y resucitando con poder para la justificación de nuestra fe. Ese nombre es poderoso. Él lo tenía y se lo ganó nuevamente en la cruz. Él tiene autoridad, Él tiene poder para dar vida. Qué bendito propósito este libro de Juan. Qué bendito propósito que nos lleva a la exaltación de Cristo. Qué bendito propósito que nos lleva a poner la mira, la vista solo en Jesús. Qué bendito propósito que nos conduce hacia la única fuente de vida eterna, hacia la única fuente rica, hacia la única fuente de gozo, hacia el río de agua viva. Solo en Jesús. Amados hermanos, no quitemos nuestra vista de Jesús. El propósito de tener las Escrituras es que apreciemos a Cristo. Es que apreciemos a Cristo. Amados hermanos, no procuremos ver nuevas señales. No procuremos ver nuevas señales. Lo que debemos de procurar es leer las que ya están escritas. Leer, no procuremos ver. No nos corresponde a nosotros querer ver grandes señales. Pidámosle al Señor fe para ver las que se han escrito para mostrarnos a Cristo. Para mostrarnos a Cristo. Oh, amados hermanos, apreciemos a Cristo, su persona, su obra. Pidamos gracia para mantenernos creyendo en Él y gozarnos en la comunión con Él para siempre. Padre, gracias. A usted la gloria. A usted la honra. Ayúdenos, Dios. Ayude a esta su iglesia bíblica, gracia y verdad. Ayúdenos a todos. Ayude a sus pastores. A los hermanos que exponen el texto. Ayúdenos a nosotros a exponer y a ver a Cristo y allí presentarlo. Su palabra,
su obra, su providencia, su autoridad, su misión. Todo lo que el texto nos dé de Él, que lo presentemos con fidelidad. Oh Padre, pero no solamente en los pastores, nosotros los pastores. No solamente en los hermanos que exponen el texto. Oh Padre, dé espíritu a la iglesia, Señor. Que nos digan a nosotros, tráiganos el libro y preséntenos a Cristo. Oh Padre, no permita que esta iglesia caiga en distracción, Señor. Ayúdenos a enfocarnos en Cristo. Oh Dios, si nos desviamos del camino, oh Dios, ayúdenos a poder regresar. Ayúdenos, Padre. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga, amados hermanos.